Hola a todos jóvenes, hemos vuelto a aparecer en pantalla, aunque usted no lo crea. Estamos con el arquitecto Francisco Cadena. ¿Qué tal, Abraham? De Muchas FC gracias. Arquitectos. Muchísimas gracias por aceptar la invitación, arquitecto. No, gracias a ustedes. Estamos en San Luis Potosí, jóvenes, y lo pueden notar por el sol. Para conocer esta casa, ¿verdad? Del arquitecto, que ya lo vimos en el video anterior, que pues tú lo podrás explicar mejor, ¿verdad? Son gemelas. Exactamente, son casas muy similares. En cuanto a tamaño de terrenos, igual es un 8 metros por 18. La diferencia es que no es una casa que tengamos una colindancia con esquinas, sino solamente tenemos la fachada principal y la fachada trasera. Pero, ¿qué quisimos hacer con esta casa? Que es una casa un poco diferente, si lo pueden observar desde la fachada. Quisimos manejar unos acabados completamente diferentes por el simple hecho de que hay gustos para todo. Quisimos manejar temas con colores un poco más negros, un poco más grises, manejar una fachada un poco más ciega, con un volumen que sentara sobre estos muros laterales que son de rocablock, y esta fachada muy ciega que se ve muy masiva, pero al mismo tiempo se aligera un poco a la hora de contar con esta celosía del lado derecho. Interesante. En Querétaro le llaman block cara de piedra. Ok. Aquí es rocablock. Rocablock, y este se llama estriado. Ok. El block viene completo, ¿sí, verdad? Sí, exactamente. Entonces, ¿qué sucede con esta casa? Que ya no contamos con un acceso lateral, entonces tenemos que tener un acceso principal por la parte de enfrente, pero para no estar accediendo entre los coches, se crea este andador lateral con una vegetación que te recibe, que si tienes alguna visita puedes acceder. Que eso sí es muy importante, ¿verdad? El definir, como tú lo decías en el video anterior, los flujos. Exacto. O sea, las circulaciones, que yo no tenga que pasar directamente entre los coches para entrar, ¿verdad? Sino aquí le doy la vuelta. Exactamente. Y ahorita viendo esta bodega, de las diferencias entre la casa anterior y esta, es esto, ¿verdad? También. Sí, en la casa de al lado tenemos ¿recuerdas el volumen que es de piedra galarza? Esa es la bodega que tenemos en la casa de al lado. Aquí lo que hacemos es, lo ponemos de este lado, que se va a intersectar hacia el baño, ahorita lo van a ver. Y esta bodega es meramente para poner el hidroneumático y guardar cosas. También tenemos un vertedero para cubetas, trapeadores, etcétera, y pues para guardar cosas. Oye, y esta viga es estructural, ¿verdad? Completamente. Completamente estructural, sí. Está buena, ¿eh? ¿Qué tiene peralte? ¿Como unas 30? Como 40 centímetros aproximado, entre 35 y 40, y en este sentido como 25 centímetros. Fíjense las uniones, ¿no? Aquí sí está soportando todo el peso, y me imagino que tienes columnas ocultas en el block. Exactamente. Roca piedra, ¿verdad? Exactamente. Muy bien. Bueno, pues vamos a ingresar, jóvenes, adelante. De primera instancia, pues si se dan cuenta, el programa en la planta baja es muy similar. Contamos con la cocina del lado izquierdo, y la parte de adelante tenemos el comedor y la sala. Igual rematamos con un jardín de lado a lado. ¿Qué sucede con esta casa? Que cambiamos los acabados completamente. En lugar de estar trabajando un piso que es color beige, que es la misma marca, es Vitromex 50 por 1 metro, solo que cambiamos el San Gabriel en lugar de beige por uno gris. Y la cocina, las escaleras, todo tiene la misma medida, pero por el simple hecho de cambiar los acabados nos hace sentir en una casa completamente diferente. Es distinto, ¿verdad? Veo que usaste aquí cementos pulidos. Exactamente. Realmente no es cemento pulido, son muros de ladrillo y están revestidos con base coat, que al final de cuentas queremos llegar a la apariencia de un cemento pulido. Se ve bien, ¿eh? Sí. Me gusta y no se revienta nada. Claro, ¿cómo cambia la luz cuando pierdes la doble altura. La ventana del lateral? Exacto. Cambia completamente. Y también... Y los tonos grises, ¿verdad? También los tonos grises, la barra aún más oscura. Todo eso hace que sea una casa, no es oscura, pero es un poco más oscura que la casa que acabamos de conocer. Sí, digo, ahorita están apagadas las luces también, ¿verdad? Sí, de acuerdo. Es que los tonos, o sea, al final, el tono gris, el tono negro, jóvenes, absorbe la luz. No la refleja como el tono claro. Exacto. Entonces, si ustedes quieren bajar la intensidad de la luz de un espacio, coloquen materiales oscuros. Exactamente. Justo donde ahorita tenemos la escalera, es en la casa de al lado teníamos el acceso principal, y entonces la escalera se generaba en este punto
¿Y qué sucede? Que a la hora de que recorremos la escalera para acá, aquí podemos ganar una pequeña bodega queda debajo de la escalera y el baño ya no queda por debajo de la escalera, sino queda independiente. Ah, y ganas una bodeguita también debajo de la escalera de este lado. Exactamente, puede ser una bodega o ahorita de momento pues puede ser también para poner una maceta. Realmente quisimos dar este corte en este sentido para también ganar un poco de luz, porque a diferencia de la otra casa que teníamos la doble altura a un lado, aquí teníamos que generar una luz natural. Y el ancho es lo mismo, ¿verdad? Bueno, Es lo mismo, sí, casi 380 Exactamente, por 8 menos muros, 770. exacto. Muy bien. Ah, y también el terreno, o sea, se va creciendo hacia allá, ¿verdad? Es más chico el jardín de este lado. No, la casa de allá crecía 80 centímetros en la parte del fondo. Este es completamente rectangular. 8 por 16. Ah, ok. Ok. Bueno, subamos. Claro, pásenle. También si se pueden dar cuenta, como es una casa totalmente diferente en cuanto a acabados, también se van seleccionando todos los accesorios y se van fijando, todo es negro. Entonces queríamos darle ese lenguaje un poco más moderno, a lo mejor para una persona más joven, una pareja más joven, etcétera. La escalera también es de 1.20. No, ¿verdad? Esta ya la ajustas un poco. Creo que es de 1.20 sin el muro. 1.10. Exactamente. Y aquí llegamos a una zona un poco más, con un poco más de penumbra, porque ¿qué sucede? Ya no estamos contando con esa doble altura que teníamos en la casa de al lado, que nos generaba mucha luz natural. Pero ¿qué sucede? Contamos igual con este mismo hall, con el mismo baño, las dos mismas recámaras y la recámara principal de este lado. Es un programa muy similar, pero que se resuelve de manera diferente. Ok. Y aquí en este caso, pues tenemos también un 450 por un casi 3, 2.90 y tantos. Muy bien. Exactamente. Ah, y si se fijan de este lado, pues sí alcanza a entrar la luz. Sí, al igual que en la casa de al lado tenemos un domo igual de 30 centímetros que nos genera esta pequeña luz que nos llega a este espacio, al igual que en este domo que tenemos del lado izquierdo, pero igualmente es una casa que tiene luz, que no por fuerza tienes que tener las luces prendidas durante el día. Y que este espacio a la gente le gusta que queden más oscuros por la TV. Exactamente, 2 recámaras y contamos igual con un baño compartido, solamente que al igual que los acabados, también los cambiamos en el baño. En lugar de tener unos mármol travertino, aquí nos arriesgamos con un mármol negro, que es un mármol Santo Tomás Century, o mármol Santo Tomás pulido, o mate, no me acuerdo. Pero si se fijan, pues es la misma distribución. De acuerdo. Sí, esta casa juega más con la penumbra por la misma intensidad de los colores de los materiales. Y aquí sí hay luz. Esta es la recámara. Se agradece que haya luz natural acá. Exactamente. Igual, ¿verdad? Son más o menos de 370, dijimos. Sí. 380. Y en este sentido creo que se aprieta un poco más, por 330 aproximadamente. 340, sí. Pero bueno, sigue estando muy cómodo. Aquí te cabe tu cama king size otra vez. Exactamente. Tus closets igual como de 2,20 metros. Está Sí. muy... Sí, son recámaras amplias gracias a que no tenemos un baño para cada una. Exactamente. A la hora de que hubiéramos puesto a lo mejor un baño para esta recámara, pues ya no los comprime. Y ahí es en donde tienes que tomar una decisión. ¿Qué prefieres? ¿Tener un baño compartido o tener recámaras más amplias? Es sencillo. ¿Qué deciden, Sí. jóvenes? Muy bien. Adelante. La segunda. Vamos a pasar a la segunda recámara, que es muy similar. Y aquí los pisos de las recámaras tampoco no tienen laminado, ¿verdad? Sí, fíjate, aquí cambió. Había un cliente potencial para comprar esta casa en algún momento y empezó a tomar decisiones a la hora de que la casa apenas iba a estar en preventa. Ah. Entonces, se tomó este tipo de decisiones y al final no se logró la venta, pero tuvimos que quedarnos con estos pisos.
Y esta recámara es muy parecida a la otra, pero como recordamos, tenemos 8 metros en el terreno, teníamos 330 acá, entonces lo recuperamos de este lado. Aquí tenemos aproximadamente un 370 aproximado. 413. Está súper amplia. Por 350. Ok. Sí, pues son recámaras muy generosas. La altura es 260, me habías dicho, ¿verdad? Exactamente. Sí, queda bien. Los closets súper amplios. Y lo que decíamos, ¿verdad? Que aplicas el mismo material a los fondos. Exactamente. Son detalles de verdad bien sencillos, pero que sí hace la diferencia el tener ese tipo de fondos. Uh-huh. Sí, le dan otra vista. Muy bien. Y la recámara principal, esa sí va a ser casi igual, ¿verdad? Es muy parecida, no es exactamente igual. Se comporta de manera diferente, aunque se encuentra en el mismo punto, se comporta un poquito de manera diferente. Ah, claro, es cierto, no cambió. En este sentido, la recámara es igual en la distribución de que a la hora que accedes tenemos la cama del lado derecho con la televisión de frente, y en lugar de que tengamos una ventana de frente de remate, tenemos una ventana lateral que nos genera un pequeño balconcito y nos da hacia la celosía que teníamos en la fachada principal para generar privacidad. Ok. Esta no necesita cortina nunca. Exactamente, aquí que te vean va a ser muy complicado y pues te genera este pasillito que te amplía un poco más la recámara, y pues también siempre el remate verde, que es bien importante en las recámaras. ¿Y aquí dónde queda la puerta del baño? Aquí queda, ahorita está escondida justo detrás de la puerta. Okay. Y nos genera esta privacidad también, que a la hora de acceder, haber puesto la puerta de este lado, pero hubiéramos perdido este mueble que tenemos de vestidor de este lado. Entonces, ¿qué se decide? Pues a lo mejor no es la mejor solución que a la hora de que abras te oculte esta puerta, pero al mismo tiempo te puede dar privacidad. Contamos con un vestidor igual un poco amplio para una pareja, y igualmente contamos con el baño por la parte de afuera, con el lavabo, perdón, y la taza y la regadera de manera independiente. Al igual, contrastando con mármoles en color negro, por la manera en la que se comporta la vivienda. Se ve bien con la luz natural, ¿verdad? Y se ve bien que sea el mismo material en el piso y en los muros. Exactamente. Sí, el vestidor también cambió, ¿verdad? Antes teníamos el lavamanos aquí. Lo teníamos aquí y el vestidor era en este sentido. Y ahora cambia en este sentido. Y esto fue pues, justo para crear esta terraza, y lo pudimos lograr también porque la escalera se recorrió para allá. Entonces pudimos ganar este espacio. Nos podemos dar cuenta que con un programa muy similar, el cual contamos con vestidor en la recámara principal y su propio baño, con un baño compartido, los espacios pueden cambiar con el simple hecho de cambiar los acabados, con simplemente mover un espacio, recorrerlo de un espacio a otro, por tener una ventana lateral en lugar de tenerla de frente. Son cosas que a lo mejor cuando nos piden diseñar y te piden un programa, se nota que se puede resolver de cualquier manera y te va a generar diferentes espacios. Exacto. ¿El balcón de qué medida es? Tenemos aproximadamente 90 centímetros, creo. Uh-huh. Y luego ya contamos con una jardinera que se hizo igual ahogada está ahogada en un muro, y luego ya nada más se revistió con esta lámina. Ok, no está hecha completamente de lámina. Exacto. Interesante. Y esta celosía sí es completamente fija, ¿verdad? Es completamente fija, exactamente. Y aunque tenemos norte, pero igual nos genera mucha privacidad y nos crea como pequeño balcón muy privado para la recámara principal. Uh-huh. Y con esta parte superior descubierta que también nos genera mucha luz. Muy bien. Y ahora, al igual que la otra casa, también contamos con un roof garden en la parte superior. Por el mismo hecho de que la distribución cambia un poco, también el roof garden cambia un poco. Ahorita lo vamos a ver. ¿Se gustan pasar? Uh-huh.
Igual resolvemos con un domo en la parte superior de 30 centímetros, que es suficiente para iluminar correctamente esta ventana. Llegamos, rematamos con muro, no rematamos con puerta. ¿Por qué? Porque en este caso sí tenemos un pequeño escaloncito, que si en algún momento alguien se tropieza, que se tropiece en este espacio, que no se tropiece hasta todas las escaleras. Aquí salimos y tenemos un roof garden. Por el simple hecho de recorrer la escalera, nos genera la amplitud de este roof garden. Ah, ok. El cuarto de lavado queda de lado. Exactamente. Ah, está bueno. No, esta cubierta ya es mucho más grande, ¿verdad? Exactamente. ¿Esta qué tiene? Los 350 por 450, está muy amplio. Y ese es el espacio habitable, pero también puedes aprovechar toda esta zona para cualquier tipo de cosa. Claro. ¿Qué sucede con este roof garden? Por el hecho de que es muy amplio, bueno, también tuvimos que contar con los domos en este sentido, pero bueno, creo que a final de cuentas no tiene gran afectación. Y su buena jardinera, ¿verdad? Su jardinera igual, que ahorita está muy pequeña, pero pues que en el momento en el que crezca y se le dé su mantenimiento, la idea es que crezca un poco y también nos dé espacio aquí muy ameno con la vegetación, la terraza, tu piso cerámico, con la pérgola y pues con la vista que repito, igual no es la vista más atractiva, pero bueno, al final de cuentas tienes, no te va a interrumpir algo muy pronto. Uh-huh. Sí, porque este es el área de la casa club. Exactamente, teoría, ¿verdad? Exacto. Que en algún futuro va a tener vegetación, va a tener árboles, jardineros, ojalá. árboles, etcétera. La clave de un buen fraccionamiento son los árboles, ¿estás de acuerdo? Exactamente. La clave de una buena ciudad son los árboles. Son los árboles, exactamente. Siempre digo que desde los aviones, ¿Sí? Pues no ves si es una casa de Le Corbusier o no ves si es una casa de no sé qué arquitecto, ves si hay árboles o no. Exactamente. Eso es lo bonito de la ciudad. Contamos igual con un pequeño medio baño para resolver esta zona para los invitados. Y contamos con el área de lavado en este sentido, que al igual que la otra casa, se resuelve en un mismo espacio, cuarto de lavado que está de manera abierta y luego patio de tendido. ¿Sí gusta empezar? Y entonces aquí tenemos este espacio de servicio, que es un área de lavado que está conectada junto con el patio de servicio, pero no nos define, no nos divide ningún cancel, ningún muro, ninguna puerta, sino se sienten es un mismo espacio, un espacio cubierto, un espacio abierto. Está genial. ¿Y esa puerta te lleva a la azotea de atrás? Mira, al igual que te comentaba el tema de que esta casa se estaba trabajando en preventa, los clientes que la iban a comprar decidieron crear un cuarto aparte aquí en la parte de atrás como para usos múltiples. En un principio el proyecto original teníamos la azotea en la parte de atrás, pero con estos clientes se decidió hacer un pequeño cuarto. Ok. 1.90 de ancho, jóvenes. Entonces... Pero igual, pues ya contamos con este espacio extra. En dado caso de que se vaya a vender, se puede ofrecer este cuarto como una pequeña oficina para, pues ahora sí que un espacio múltiple para lo que se ofrezca. 2x6. Sí. Está súper profundo. Sí, está. La distribución creo que si fuera una recámara quedaría muy chistosa. Yo creo que debería de funcionar o para una oficina o para... Pues ahorita como estamos, ya mucha gente está acostumbrada en home office, este espacio creo que pudiera funcionar perfectamente para eso. Excelente. ¿Y cuántos metros cuadrados de construcción tiene la casa? Esta casa tiene 210 metros cuadrados. Bueno, 210 sin contar este espacio. Era lo que te iba a ya decir. con este espacio, pues aumenta esos 12 metros cuadrados, 15 metros cuadrados de construcción. Termina en 230, 240. Exactamente. ¿Y esta en qué precio está? En 3.150.000 pesos aproximadamente. Ya con esta adición, va a estar rondando por ahí por los 3 millones y medio exactamente. Muy bien. Y esta sí todavía está en venta, ¿verdad? Esta todavía está en venta, exactamente. Excelente. Pues jóvenes, llame ya. Arquitecto, muchísimas gracias por compartir su trabajo. ¿Cuáles son las redes sociales para que los puedan contactar? Muchas gracias, Abraham. Nuestras redes sociales es FC Arquitectos, EFECE Arquitectos. Mi nombre es Francisco Cadena y básicamente es todo. Muchísimas gracias por compartir. Nos faltan todavía algunas obras del arquitecto por conocer, así que
seguiremos conociendo, visitando su arquitectura. Muchísimas gracias, jóvenes. Cuídense mucho. Cotaparedes, adelante. Vámonos.